El día de hoy vamos a estudiar la aplicación de la descomposición factorial en el área de la trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones métricas que existen en los triángulos. Estamos hablando de sus lados y de sus ángulos. De esas relaciones métricas que salen operaciones matemáticas muy importantes, vamos a también a extraer 6 funciones trigonométricas muy conocidas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las cuales, aplicadas de modo correcto, nos permiten resolver problemas que involucran este tipo de medidas, o hallar ángulos o hallar triángulos. Y ahí entra el álgebra como parte fundamental para el repaso y el afianzamiento de conocimientos, no solo en el área de la trigonometría, sino también en el pensamiento geométrico, el cual es muy importante tener en cuenta las herramientas. Y una de las áreas más importantes de la trigonometría es la verificación de identidades trigonométricas, que es lo que nos compete en esta sesión de hoy. Vamos a demostrar una identidad. ¿Qué es una identidad en primer lugar? Una identidad es una igualdad que tiene digámoslo así, tiene la propiedad de que un lado, pues obviamente es igual al otro lado. Por eso se dice es una igualdad. Entonces, vamos a verificar haciendo las suficientes transformaciones a un lado de la igualdad que es exactamente igual al otro lado. Esa es en esencia lo que vamos a hacer en la trigonometría. Entonces, recordando nosotros que existe estas 6 funciones trigonométricas, vamos a trabajar operando con el álgebra, y es aquí donde la descomposición factorial va a entrar a hacer juego. En este ejercicio vamos a analizar lo siguiente. Primero que todo nos piden verificar la identidad 1 sobre 1 más cotangente cuadrado del ángulo va a ser igual al producto de 1 más coseno de alfa y 1 menos coseno de alfa. Hay que hacer un énfasis muy importante. X no va a ser siempre la variable reina en todos los ejercicios de trigonometría. Lo hemos hablado de que esta es una rama que estudia las relaciones métricas entre los lados y los ángulos. Entonces, para los ángulos en específico, hay una notación muy importante y es el alfabeto griego. Por ejemplo, nos voy a poner en ese contexto. Nos piden hallar el cotangente de beta. El cotangente de beta va a ser una cantidad, una razón, un número X que no conocemos. Otras veces nos van a pedir hallar el proceso inverso, es decir, cuál es el ángulo beta cuya cotangente me va a valer X. Y esto es un paso muy importante para entender la trigonometría, para poderla comprender más a fondo. Entonces, al entender que no solamente X va a ser una medida reina, sino puede ser la medida de un lado o puede ser también un ángulo, debemos tratarla con mucho cuidado y saber diferenciar qué letras le asignamos a los ángulos y qué letras les asignamos a las otras relaciones métricas referentes a los lados. Hecho esto, vamos a trabajar con esta identidad trigonométrica. ¿Cómo trabajamos con una identidad trigonométrica? Es muy sencillo. Lo primero que nosotros hacemos entre ellas es hacer una línea de división. Un murito de división. Hecho este muro de división, nosotros vamos a elegir cuál de los dos lados vamos a trabajar. Por lo general, muchos dirían, compruébelo en ambos lados, pero siempre es mejor empezar a trabajar por un lado, específicamente aquel que presente mayor complejidad. Estamos hablando, por ejemplo, de elementos que tengan fracciones y funciones recíprocas. En este caso, si nosotros observamos bien el ejercicio, el lado izquierdo va a ser el más conveniente para trabajar, ya que tenemos una división, tenemos una fracción y va involucrada una función recíproca que es la cotangente. Hecho esta situación, decidimos que vamos a trabajar con el lado izquierdo y vamos a comprobar que es igual a lo que está al lado derecho. Bien, entonces el segundo paso es expresar esa función o ese lado de esa igualdad
en función de senos y cosenos. Las funciones trigonométricas son muy importantes porque ellas también alojan una serie de propiedades. Sabemos que existen la función seno, la coseno, abreviada por cos, y la tangente, abreviada por tan o TNG, o TG en este caso. Seno, coseno y tangente son funciones y tienen sus funciones que son recíprocas, no inversas. Eso es muy importante aclararlo. La recíproca de la seno es la función cosecante. La recíproca de la función coseno es la función secante. Y la recíproca de la función tangente es la cotangente. Vuelvo y repito, es muy importante no confundir funciones inversas con funciones recíprocas. Y en este caso nosotros estamos hablando de reciprocidad en las funciones, para no hacer lugar a confusión. Entonces, para nuestro caso, para expresar esa función cotangente en función de seno y de coseno, debemos apelar a su función recíproca, pero a su vez, esta debemos expresarla en esa misma función. Entonces decimos que cotangente del ángulo alfa es igual a 1 sobre tangente del ángulo alfa. Listo. Ya tenemos expresado esto como si fuese una identidad, pero de tipo recíproco o de cociente. Tangente la podemos expresar en función de seno y de coseno. De hecho, la función tangente es el cociente entre la función seno del ángulo y el coseno del ángulo. Entonces, eso lo reemplazamos en esta medida. Cotangente del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo sobre coseno del ángulo. De esta manera, llegamos a concluir que cotangente es igual a lo siguiente. Nosotros a este coseno le hacemos denominador 1. No al coseno, no señores, sino a este 1 que está acá. Le damos al 1, le vamos a dar un denominador 1 y vamos a aplicar ley de oreja, que hemos visto muchas veces en las fracciones. Entonces, lo que está aquí arriba y acá va a ir en la parte superior de una fracción. 1 por coseno va a ser igual a coseno del ángulo. Y los medios, que es 1 y seno, se multiplican y van en el denominador. 1 por seno, seno del ángulo. Por tanto, se puede deducir que la cotangente es el cociente entre coseno y seno del ángulo. Y ese lo reemplazamos aquí. Entonces decimos 1, y como la cotangente está elevada al cuadrado, pues por supuesto las funciones que la componen, en este caso, también van elevadas al cuadrado. Es decir, 1 más coseno cuadrado del ángulo sobre seno cuadrado del ángulo. Realizada esta operación, lo que vamos a hacer como tercer lugar es realizar las operaciones algebraicas consistentes con lo que nos está pidiendo el ejercicio para lograr una simplificación. Entonces, aquí en este denominador tenemos que 1 se le va a sumar la fracción coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Entonces, a este 1 también le pongo un denominador 1 y empezamos a multiplicar en cruz. Entonces decimos nosotros acá 1, todo esto sobre, este 1 no lo olvidemos que es muy importante. Entonces multiplican en cruz. 1 por seno cuadrado del ángulo es seno cuadrado del ángulo. 1 por coseno cuadrado del ángulo es coseno cuadrado del ángulo. Y finalmente van a multiplicar los denominadores. 1 por seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo. Realizada esta operación, nos topamos con una expresión que es muy importante también en la trigonometría de identidades. Estamos hablando de las relaciones de tipo pitagórico.
Y esta es una relación que vamos a observar con muy buena profundidad en una próxima sesión de clase cuando veamos trigonometría. La relación seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo va a ser equivalente a la unidad, va a ser igual a 1. Por tanto, en la expresión como la encontramos también, vamos a reemplazar ese valor equivalente. Entonces, 1 sobre 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Y de esta manera hemos llegado a simplificar una operación que se veía grande y miren al punto que ya hemos llegado. Y de hecho nos falta un último punto para poder dejarla quieta y quedar más pequeña aún, para finalmente comprobar la identidad. Tenemos 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Es decir, tenemos una división sobre división. En este caso, como acá tenemos una fracción encerradita entre paréntesis, que está aquí, que la voy a encerrar así entre paréntesis pequeñito, es dividir 1 entre esta unidad 1 sobre seno del ángulo. Hacemos exactamente la misma operación que habíamos hecho ahorita. Este 1 que está aquí, que le dijimos que no lo olvidamos por el momento, vamos a hacer 1 sobre 1. 1 dividido entre 1. Y vamos a aplicar la mencionada ley de oreja. Es decir, lo que está aquí arriba, lo que está aquí abajo se multiplican, se dejan en el numerador. Y lo que está debajo, lo que está en medio, estos dos unos se multiplican y se dejan en el denominador. Es decir, seno cuadrado del ángulo por 1 da seno al cuadrado del ángulo. Y 1 por 1 da 1. O sea, seno cuadrado sobre 1 podría quedar así de esa manera. Y lo podemos obviar dejándolo como simplemente seno cuadrado del ángulo. Hechas estas operaciones, ahora vamos a auxiliarnos de esa misma identidad pitagórica que vimos. Como sabemos que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, podemos despejar seno y dejarla en función del coseno. Es decir, seno al cuadrado es igual a 1, que está aquí, y el coseno que estaba sumando pasa a restar al otro lado de esta igualdad. Y esto también es una identidad de tipo pitagórico, como lo hemos mencionado. Entonces, en vez de eso, vamos a colocar 1 menos coseno cuadrado de alfa. Seno de alfa, seno del ángulo, son maneras para nombrar en trigonometría. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, muy importante, el manejo de variables en esta asignatura. No es complicado, pero siempre requiere muy buena atención. En este punto, llegamos nosotros a aplicar la descomposición factorial. Y esa descomposición factorial ya algunos la tienen en sus mentes y ya desarrollada. Entonces, en este caso, tenemos que 1 menos coseno cuadrado del ángulo, para que entremos en contexto, vamos a borrar. No vamos a borrar, vamos a dejarlo así quietico, para que vean cómo se hicieron paso por paso esta situación. 1 menos coseno cuadrado del ángulo, que vemos acá, es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque coseno está elevado al cuadrado y el 1, si ustedes hacen 1 elevado al cuadrado, pues les va a dar 1. De esta manera, sacamos entonces dos factores. Un factor, otro factor, un factor y otro factor. Y decimos, aplicando el caso cuarto de factorización, que es diferencia de cuadrados, la raíz cuadrada del minuendo, raíz cuadrada de 1 es 1. 1 aquí, 1 aquí. Raíz cuadrada de coseno al cuadrado de alfa es coseno de alfa. Entonces, un coseno de alfa aquí y un coseno de alfa aquí. Y finalmente en uno de los factores se le asigna, aquí este alfa lo corrijo para que sea más bonito, o el pescadito como algunos lo llaman, un signo positivo aquí y un signo negativo aquí. Esto significa que ya tenemos la identidad trigonométrica hallada.
Como pueden darse ustedes cuenta, tenemos que este factor 1 más coseno de alfa y 1 menos coseno de alfa es equivalente a lo que queríamos nosotros hallar. De eso se tratan las funciones trigonométricas, de eso se trata la trigonometría y de eso, queridos espectadores, se trata lo que quería mostrarles el día de hoy, la aplicación de la descomposición factorial en el uso de las identidades trigonométricas.